un día que sea solo de descanso, pero evidentemente de pesas, ¿no? Podemos estar activos haciendo también ese cardiovascular, o sea que, bueno, bajamos la intensidad, bajamos un poquito la sobrecarga a nivel articular, o sea que, bueno, en principio, genial. Todo lo que podáis darle, ya sabéis, pero venga, animaos, dudas. Duditas que tengáis a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación, lo que sea. Para hacer super series, drop sets, etcétera, tener buen cardio es fundamental, sin duda. Evidentemente, tener una buena biogénesis mitocondrial, que nos abra, evidentemente, mayor caldera, mayores calderas, mayor combustión, evidentemente, y sobre todo los diferentes rangos, diferentes umbrales, sin duda. Sin duda, a mí me encanta. O sea, yo soy muy fan de ese tipo de entrenamiento, evidentemente, bien estructurado, viendo un poquito a cada persona, cómo va evolucionando y demás, pero sí, sí, a mí me gusta mucho, tío. Hola, Dragon, ¿qué tal? 3.500, 3.100 calorías para alguien de unos 74 y 79 kilogramos. ¿Cómo lo ves para volumen? Pues lo veo que en base a cómo vayas subiendo, ahí lo tienes. Es decir, es que tú me estás hablando de una cantidad calórica que es obviamente subjetiva, porque si tú eres una persona que genera mucho gasto calórico y tal, pues evidentemente te puede costar más. Con 3.100, así de primeras, tal y como me lo pones, en un contexto de entrenamiento, buena alimentación y demás, buscando ese superávit, te diría, sobre todo si no tienes mucho bagaje de entrenamiento y demás, pues te diría, sí, subirás. Pero, evidentemente, tengo que saber un poco, pues, cómo vas en tu día a día, pues, sobrecarga de actividad física o no. Evidentemente, también necesitamos saber en esas 3.100 qué estructura de macronutrientes hay, ¿vale? Obviamente también, si estás en volumen, mi recomendación, por supuesto, cuando se comienza cualquier volumen es estar en un porcentaje de grasa bajo, ¿vale? Para que exista la máxima sensibilidad a la insulina y desde ahí afrontar esa subida. Pero evidentemente que tú me digas, yo como esto, y hay gente que te dice, pues yo como eso y no subo. O sea, no es la cantidad de calorías, sino es lo que te vaya a ti bien, evidentemente, en base a tu carga de entrenamiento y demás. Sí, bueno, más o menos. A ver, es una cantidad importante de carbohidrato, evidentemente en volumen tiene que estar aumentado. Quizás las proteínas estarán un poquito altas. Bueno, están en 2,5 aproximadamente. Yo las bajaría a lo mejor un pelín en fase de volumen y aumentaría las grasas. Pero bueno, esto es un tema ya más particular y habría que ver el tipo de hidrato y tal. De todas formas, Dragon, sobre todo lo importante es lo que te he comentado, que no hagas volumen con un porcentaje de grasa elevado porque vas a hipertrofiar mucho adipocito, incluso hiperplasiarlo, o sea, es decir, vas a anabolizar muscularmente, sí, pero también mucho a nivel graso y eso no es. ¿Vale? Lo digo que no te conozco de nada, ¿eh? Que no te conozco de nada, que yo estoy simplemente aconsejando y evidentemente no sé cuál es vuestro contexto, ¿no? Cuando me ponéis las preguntas. Venga, animaos, chicos, chicas. Hombre, Pulli, ¿qué dices? Nada, gracias a ti, Dragón. Bien, tío, aquí estamos. Bueno, estoy en simultáneo también, que tengo aquí el ordenador haciendo directo en YouTube. No sé si tú me sigues en YouTube, pero bueno, Romero14 Trainer, tienes el enlace directo aquí en mi perfil, tío. Pinchas, te suscribes y bueno, te lo agradecería muchísimo. Que bueno, que también, pues ya te digo, ya sabes cómo es TikTok, la sensibilidad que tiene, entonces ya sabes que en cualquier momento esto te banea, entonces evidentemente pues para que me sigáis viendo a pesar de ello, pues bueno, pues tengo el canal de YouTube para que sepáis que bueno, que si no estoy aquí, pues estoy ahí, ¿vale? O estoy, bueno, ahora mismo estoy en simultáneo, o sea que si os vais a YouTube también me podéis ver por ahí ahora.
Qué bien, tío. Pues muy bien, claro que sí. Hombre, 85 kilos no son pocos, ¿eh? No sé qué altura tendrá, pero no son pocos. Claro, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Claro, efectivamente. Muy bien, casi 1,80, pues como yo, más o menos, estarás, ¿no? 1,79, 1,80 ahí, ¿no? Más o menos. No poco, bueno, tío, poquito a poquito, poquito a poquito. Claro, es que tienes menos de 18 años, tío. Claro, es que es un puntazo, tío. Ah, amigo, cómo mola el rugby, ¿eh? Cómo mola, tío. Yo de pequeño no lo he jugado, mis profesores, pues yo tenía profesores de educación física que eran entrenadores de rugby. Y me decía que me apuntase, tío. Y eso que no estaba fuerte, ¿eh? Yo ahí jugaba al fútbol, tío. Pero bueno, me veían así y no, no me atreví porque el rugby, tío, es para valientes que les da igual un poco la cara y eso. Yo, entre que me daba miedo el choque, la posición y tal, y no quería que me jodieran la cara, estaba un poco. Pero sí, 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 tío. Sí, muy guapo el rugby, ¿eh? Me gusta mucho. O sea, luego yo iba a ver los partidos, claro, porque yo tenía amigos que iban. ¿Cómo ves el CrossFit en vez de ir al gym? Dragón, pues en volumen te diría que realmente 100% no. En hipertrofia, en contextos de hipertrofia, te diría no. Si lo que quieres es pasar un buen rato, hacer ejercicio y bueno, más o menos tener cierta tonicidad y tal, y estar en grupo porque te da vergüenza o alguna cosa rara de la gente, pues bueno, apúntate a CrossFit si quieres, pero vamos, empieza desde el nivel uno y demás, ¿vale? No te vayas a querer flipar con meter mucho peso, muchos movimientos, porque al final el CrossFit es una disciplina que requiere mucha técnica, que genera mucha fatiga y esa correlación puede generar lesiones si no lo gestionas bien. ¿Vale? Esa técnica se puede ir por aumento de fatiga y por lo tanto puede provocar una lesión, dolores y demás. Pero bueno, lo más grave de la gente que hace CrossFit, la mayoría, yo tengo gente que hace, que incluso algunos están en circuito nacional y evidentemente lo combinan con pesas, hay que controlar mucho el descanso y sobre todo la nutrición, que creo que es que la gente que hace CrossFit se lo pasa por el forro. O sea, la gente va a CrossFit, se hace grupito y luego se van a tomar cervezas y cosas. O sea, realmente creo que la gente que hace CrossFit no creo que no es consciente del daño que está haciendo a nivel osteomuscular y entonces evidentemente luego también te digo que los resultados estéticos, pues bueno, sí, hombre, a ver, algo se consigue, pero no es nada tan específico como trabajar ese entrenamiento al fallo con calidad técnica. Por supuesto, también te puedes lesionar en un gimnasio, evidentemente, haciendo las cosas mal, a lo bestia, forzando, sin recuperar, sin etcétera, como todo. Pero obviamente es mucho más fácil de controlar toda esta sobrecarga que pueda estar habiendo, a diferencia de un CrossFit que es pasar del punto A al punto B con la mejor técnica posible, pero esto ya se irá desvirtuando según lleves unas cuantas. Y evidentemente para mí, para hipertrofiar y demás, pues no lo veo. O sea, la verdad que, bueno, no soy muy fan del CrossFit, como veis. Pero, sin embargo, la gente que lo entrena, que yo conozco, a ver, que no es que esté en contra de la gente que hace CrossFit. Simplemente estoy diciendo, porque como he dicho, tengo gente y le va muy bien la combinación, ¿vale? Para mejorar el rendimiento, incluso en ese CrossFit, ¿vale? Mejorando la hipertrofia en otros puntos que son más carentes en relación a los movimientos de CrossFit, o sea, hacer un trabajo más aislado en según qué puntos, ¿vale? Que en el CrossFit no se practica y luego la sinergia y todo eso potencia aún más y mejora el rendimiento de la persona. Entonces, evidentemente, primero hay que saber qué es lo que quieres y a partir de aquí ver cuál es la mejor opción. Por CrossFit es un puterío. ¡Qué cabrón! Pablo, ¿qué pasa, macho? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Bueno, luego hablamos, si no. Bueno, ahora me tengo que marchar, tengo que irme a clase ahora a las 4 y pico, así que... Y entreno con mi hermano, que es otro tanque. ¿Algún consejo para reducir? Ah, Puyol, qué bien. ¿Algún consejo para reducir la rigidez de espalda? Bueno, a ver, evidentemente, rigidez de espalda no viene provocada porque sí. La rigidez de espalda habrá que ver por qué viene dada, es decir, cuál es la problemática que te haya generado esa rigidez. Evidentemente, toda mejora
a la hora de entrenar con bandas elásticas, con mancuernas, en tracciones, aducciones, etcétera, etcétera, puede mejorar mucho. A ver, también hay que llegar bien atrás, profundizando, porque sobre todo los paravertebrales, que para mí son clave en la salud, eh, sobre todo en la espalda, evidentemente, pero bueno, a nivel osteomuscular, esos paravertebrales, esa musculatura alrededor de las vértebras, creo que es clave, pero no solo ahí, sino también todo el manguito rotador, toda la zona escapular, etcétera, creo que es clave, ¿no? Entonces, rigidez suena muy genérico y evidentemente, Fabi, habría que ver a qué nos referimos o si hay alguna lesión y trabajar en base a dicha problemática, claro. 1,86, 114, eso tu hermano. Uy, vaya bicho. El CrossFit es un puto. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Cuántos días recomiendas entrenar a la semana? Yo entreno todos los que pueda, aunque no es lo más recomendado, ya es la rutina. Bueno, a ver, te estás equivocando por loco antes que por vago, Dragón. Evidentemente, quizás no es lo mejor. Yo tampoco soy el tío más cauto en según qué entrenamientos y tal. Me refiero a la hora de frecuentar y ir mucho al gimnasio, ¿no? Evidentemente, yo también soy consciente de ello. Ahora bien, Dragón, lo que hay que ver es todos los días que vas, en base a tu estructura, cómo lo estás haciendo, si también das cierta recuperación. Entonces, si te está beneficiando o no. Entonces, a ver, igual que te he dicho que yo puedo gestionarme porque ya son 18 años entrenando, yo ya tengo, pues bueno, para mí una adquisición física importante y por lo tanto poder ir gestionándome e ir probándome, pues vale, apretándome más las tuercas, menos, etcétera. Pero más allá de eso, tío, yo en una persona que en este caso ni te conozco, pero si eres una persona principiante, como el que dice, o sin muchos años, con no mucha masa muscular, que al final estás entrenando al fallo, estás haciendo con una buena intensidad y demás, evidentemente lo que hay que ver también es tu evolución. Si tu evolución es positiva, obviamente, y hay resultados, pues puede ser que estemos en el camino correcto, pero eso es lo que hay que ver. Hay que ver cómo va respondiendo semana a semana y evidentemente gestionar en base a eso. Gracias, Aldinei, desde Ferrol. Buena tierra, di que sí, gracias. May, hola, ¿qué tal? Me va a entrenar él. Ah, muy bien, tío. Estoy más o menos como tú. Ah, ¿está más o menos como yo? Bueno, pues entonces ya estamos en lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hablamos, Dragón. Yo, sobre todo esto, yo siempre digo, esto es a gusto del consumidor, ¿no? Entonces, evidentemente, uno se va viendo, se va viendo, se va conociendo, evidentemente, y con todo esto, pues bueno, como es subjetivo, como esto es una cosa para nosotros, de nosotros, para nosotros, o sea, que al final es una batalla interna y tal, pues realmente, tío, si tú eres capaz de gestionar todos esos días de entrenamiento con una buena recuperación, sostenerlo en el tiempo y evolucionar, pues bienvenido. Que no es así, pues hombre, hacer autocrítica, si sobre todo no ves que no estás teniendo resultados y lo que quieres es mejorarlos, pues a lo mejor tienes que frenar. Y luego también, tío, tienes que tener en cuenta que el factor nutricional, pero también el factor, evidentemente, del objetivo. O sea, de si yo quiero un superávit, quiero un déficit, todo eso son condicionantes añadidos. Gracias, tío. Muchas gracias por seguirme, Dragón. Si tienes alguna duda más, pues quedo encantado de ayudarte. Bueno, por supuesto, o sea, yo para todos, cualquier cosita que tengáis, que Dragón yo creo que no me conocía, pero bueno, yo suelo contestar a todo e intentar que sea o de la mejor forma posible. Yo estoy entrenando de lunes, viernes, sábado y domingo descanso. Bueno, pero es lo que hablamos. Yo, Puyol, te digo lo mismo que le he dicho a Dragón. Si tú estás bien, te notas buenas sensaciones, estás evolucionando, tienes 17 años de todas formas, o 18, que no llegas a los 18, me has dicho, pues evidentemente tienes mucha tralla, pero estará en cada uno, ¿no? Estará en cada uno. A ver, ya te digo, yo, por norma general, yo prefiero equivocarme por loco a por vago. Entonces, si estáis bien, estáis entrenando 6 días, os gusta las sensaciones, os gusta cómo vais, estáis siendo competentes en otras áreas de vuestra vida y podéis llevarlo a cabo y estáis contentos, yo, pero ¿quién os tiene que decir? ¿Quién os tiene que decir lo que tenéis o no tenéis que dejar de hacer? Es decir, es que estáis entrenando, es que al fin y al cabo, perjuicio grande y tal, sobre entrenamiento, este tipo de cosas, pues bueno, frenas un poco y fuera, pero
hay que entender que evidentemente pues, cada uno tiene que jugar con sus sensaciones, con lo que uno busque. Al final, si entrenas fuerte, tienes que meter ya descanso. Claro, a ver, Albertini, pero que, entiéndeme, yo no estoy en las cabezas de los demás, no estoy en los gimnasios, no estoy supervisando, en este caso, la de ellos, las situaciones de ellos, evidentemente. Si yo fuese una persona que yo como preparador, pues evidentemente le gestionase todo, evidentemente habría cosas que seguramente no pasaría. Diría, oye, no, tío, pero fíjate, para este objetivo, se lo explicaría, evidentemente hay que dar una argumentación, una explicación fisiológica, pero es lo que hablamos, o sea, lo importante es que estemos contentos, que seamos felices y punto, tío, y ya está. Y mejor equivocarse, como he dicho, por pasarte un poco de la raya entrenando, que no te va a pasar nada, que en ser un vago, sinceramente. Jamás he hecho deporte, pero quiero hacerlo y hacer una pequeña rutina con el deporte. Carmen, pues bueno, estupendo. A ver, cuando hablamos de deporte, Carmen, necesito directrices para empezar. Perfecto, Carmen. Bueno, yo te explico. Yo soy nutricionista y preparador físico, Carmen. De hecho, eh, llevo perfiles de todo tipo, ya bien sea por chicos que empiezan o chicas, horquillas de 18 a 30, pero es que tengo sobre todo muchas horquillas de 40 a 60 años tranquilamente, incluso por encima, ¿vale? Que con los que se trabaja, evidentemente, sobre todo esa funcionalidad, se trabaja con bandas elásticas, con mancuernas, ¿vale, Carmen? Pero lo que necesitas en un primer momento, sobre todo si no has hecho nunca nada, para mejorar todo ese contexto, toda esa salud osteomuscular, más aún si cabe, si estás en ese climaterio, perimenopausia y demás, lo principal sería entrenar con cargas, ¿vale, Carmen? Esas cargas, evidentemente, son manipulables, o vamos a decir con resistencias, las cuales se pueden aplicar también a través de las bandas elásticas, de mancuernas y demás, que podemos hacer en casa, que podemos hacer en un centro deportivo, en un gimnasio. Vale, Carmen, entonces, en principio no ya directrices, o sea, necesitamos un abordaje íntegro en el factor nutricional, porque es clave. De hecho, si estás en una situación como la que te comentaba, es muy necesario, sobre todo, aumentar proteína, mejorar el descanso nocturno, etc., etc., ¿vale? Porque son situaciones que pueden perjudicar muchísimo luego todo el contexto hormonal y la evolución, ¿no? Por lo tanto, Carmen, hacer ese abordaje íntegro es clave. Y yo, como te digo, yo prepararía todo el tema del entrenamiento, lo supervisaría. Carmen, yo siempre intento que la persona que trabaja conmigo, evidentemente, me mande al menos una serie de los ejercicios que mando, al menos una serie, ¿vale? De una ronda, digámoslo así, para la gente que no sepa lo que es una serie, pero una ronda, ¿vale? De un ejercicio, ver 15, 20 segundos, pues al menos de esa ejecución, que tenga buena técnica, por supuesto lo primero, para que no te hagas daño. Segundo, que exista la suficiente intensidad y suficiente calidad, ¿vale? Para que se genere a partir de ese estímulo una respuesta, si no, de nada nos sirve. Entonces, creo que es clave supervisar toda preparación y yo, bueno, así es como funciono yo. Y por supuesto, ya aprovechando para Carmen, pues lo dicho, me podéis escribir por privado, os paso mi teléfono y os cuento a través de WhatsApp cómo funciono sin compromiso alguno, a título informativo. Y en el caso de que os cuadre, evidentemente, yo me haría cargo de todo a nivel de dieta, entrenamiento, seguimiento, todo. Y insisto, trabajáis directamente conmigo y por lo tanto, pues eso, yo no puedo abarcar mucha gente. Al final, yo hasta donde dé y ya no puedo coger más. Entonces, evidentemente, no puedo. Si fuese automatismo, pues evidentemente podría tener 150, 200 personas, pero eso no es trabajar, eso no es dedicarte a eso. Para mí eso es puro marketing y, bueno, no pensar mucho en la evolución de las personas. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con 17 como buen currante ya de Litri. No sé qué es eso, tío. ¿Qué es eso, Puyol, lo de Litri? Dime. A lo mejor sí, ahora mismo no caigo. Me gustaría aprender para tener algún título de nutricionista entrenador. ¿Por dónde empiezo? Pues primero, Dragón, sobre todo, entrenar, el caso práctico, digámoslo así, te va a venir muy bien, ¿vale? Obviamente, ya por un tema de salud, estética y demás, obvio que eso ya lo haces, pero luego, bueno, ¿por dónde empiezas? Pues bueno, estudiando, tienes grados superiores o tienes carreras y luego tienes formaciones independientes que también son muy buenas. Son muy buenas. Lo que pasa que, bueno, luego ya el tema de la homologación, la titulitis, pues eso va aparte. Pero ya te digo yo que yo he hecho formaciones privadas sin estar homologado por el Ministerio de Educación
con médicos, farmacéuticos e incluso biólogos y te aseguro que he aprendido más en un año que en 4 de nutrición o de lo que sea. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, aquí hay muchísima información, hay muchísimas formaciones, pero si quieres algo reglado, pues evidentemente pues, tendrás que ir a... Todo esto contando que eres de España, pero bueno, en cualquier caso sería pues sacarte alguna formación que te permitiese entrenar y luego, por supuesto, pautar dietas y demás. Sí es cierto que con los años vas aprendiendo a leer tu cuerpo y ajustar, evidentemente, Albertini. He empezado a tomar creatina y ahora soy capaz de hacer 9 ejercicios por grupo muscular y acabo bien. No he podido pasar de 7 con 3 series de 10. Tomás, bueno, a ver, el tema de la creatina, a ver, sí que puede dar un pequeño boost de energía al principio y tal, pero bueno, tampoco es magia, ¿vale? O sea, también el efecto placebo hace mucho, ¿vale? Pero sí que es cierto que la creatina, oye, es un suplemento que funciona bien, pero que tiene que haber una sinergia detrás, no solo de tu entrenamiento con cargas de calidad, como seguramente esperemos que hagas, Tomás, no solo así, sino evidentemente la respuesta a nivel nutricional. O sea, tú necesitas tener un buen balance de proteínas, de grasas, de carbohidratos, todo. Pablo, me lleva a mí que soy una vaca. ¿Qué dice Pablo? No digas gilipolleces, que tú no eres para nada, Pablo. Te lo dije el otro día y para nada, Pablo. O sea, no estás como... O sea, yo he tenido casos muchísimo peores, Pablo. No, estás en una media estándar de una persona que quiere una recomposición corporal, ¿vale, Pablo? Así que nada, bueno, tú tienes línea directa conmigo, luego hablamos y tal, lo que sea, pero te pediría que no digas eso, que eso es mentira, tío. O sea, es decir, estamos un poco pasados, pero eres un tío que además ya haces deporte, o sea, no, hazme caso que no. Carmen, tengo 41, Carmen, que bueno, pues evidentemente creo que es el momento perfecto, ¿no? En esa línea positiva. Pues ahora mismo estás en una situación en la que, bueno, con los años pues ya iremos notando, pero claro, todo lo que tú puedas ahora, dentro de que tú estás en una situación muy favorable como mujer, ¿vale? Todavía no estamos con esa sintomatología a nivel de esa clínica vasomotora, ¿vale? A nivel de sofocos, que ya no empieza a haber esa caída estrogénica, a nivel de esa densidad mineral ósea, a nivel de colágeno, como ese estrógeno que es precursor de colágeno. Evidentemente hay que paliar muchas cositas, muchas situaciones, que por supuesto todo lo que podamos ir haciendo ya, evidentemente lo vas a agradecer cuando vengan todo este tipo de síntomas. Entonces, por lo tanto, muscular, crear células musculares, Carmen, que van a ser precisamente ese efecto antiinflamatorio. Vas a mejorar muchísimo el tema metabólico, la flexibilidad metabólica, no solo a nivel estético, vas a mejorar tu perfil lipídico, tu perfil glúcido. Por supuesto, vas a reducir tu porcentaje de graso. Entonces, la llave perfecta que existe a día de hoy para generar un efecto antiinflamatorio y buena compensación a esos alimentos que estamos constantemente acumulando en el tejido graso es las células musculares, o sea, crear células musculares, por supuesto, cada uno a su nivel y con paciencia, ¿vale? Que ninguno piense que vaya a haber una estrategia mágica, un entrenamiento mágico, una dieta mágica que os vaya a poner como yo qué sé, bueno, en el caso de la mujer, súper estético, tal, muy definido, y en el caso del hombre, pues enorme, ¿no? O sea, entendedme, o sea, al final hay que ser realista, pero evidentemente si tenemos paciencia y continuidad conseguimos todo. Es que esto es así, Pablo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo de digestión antes de entrenar? Bueno, Pablo, en base a lo que tenemos pautado, en este caso, Pablo, ¿vale? Entre tú y yo, que al final trabajamos juntos, estamos empezando. Evidentemente, Pablo, si es un snack rápido, bueno, podrían ser, por ejemplo, esa crema de cacahuete o alguna cosa y tal, podríamos meter a los 20 minutos antes, media hora. Ahora, si estamos hablando de una comida copiosa, lo que es una comida, ¿vale? Contundente, ahí sí nos podemos ir a 3 horas tranquilamente, 2 horas y media, 3, porque al final lo importante es que no haya comida en el estómago porque el intestino está soltando constantemente, ya está empezando a absorber y por lo tanto que lo importante es que tu estómago esté vacío, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Que no vayas con el estómago lleno, obviamente. Jesús, ¿qué tal? Ya he perdido 2 kilos más esta semana con la acetilina carnitine. ¿Tú cambiarías? Yo, es que bajando 2 kilos por semana, ya de primera, Jesús,
no por la acetilcarnitina, no por la berberina. Yo lo que haría sería comer más y no bajar tan fuerte, tío. Yo 2 kilos por semana me parece una locura, Jesús, pero bueno, eso como tú veas, tío. Porque te estás palmando mucho tejido muscular. Entonces, yo bajaría medio kilo como mucho por semana. Entonces, eso, Jesús, ya... Lo de la berberina, la acetilcarnitina es un suplemento que no te piensas que es la magia de ello, sino simplemente es que estás recortando en exceso, yo creo, a nivel calórico. Antes te seguía con otra cuenta que perdí. Aquí estamos de nuevo entrando a tope. Tomás, gracias, tío. Pues nada, me alegra mucho. Recordad que tengo cuenta en YouTube, ¿vale? Que es Romero14 Trainer, que tenéis el enlace aquí en mi perfil de TikTok y seguirme porque a lo mejor, pues si me banea TikTok, ya sabéis, pues evidentemente tendré que hacerlo ahí y si no me veis por aquí, pues estaré ahí, ¿vale? Así que nada, seguidme porque estoy ahí con el tema de los directos también. ¿Cuántos huevos al día se puede comer? ¿Hay alguna restricción? ¿Límite alguno? Bueno, a ver, el tema de los huevos y el colesterol, Sairi, que realmente creo que hay una moda un tanto confusa. En cuanto a los huevos se refiere, sobre todo las yemas, estamos hablando de lo que pueda alterar ese perfil lipídico. Evidentemente, no, esta moda de comer 27 huevos diarios me parece absurda. Me parece que la alteración del perfil lipídico que estás generando para meter proteína de alto valor biológico la puedes obtener de pollo, carne, pescado, yogures, etcétera. ¿Vale? Entonces lo veo realmente absurdo. Por otro lado, o sea, es que además la gente está empezando a entrenar y se cree Ronnie Coleman y come lo que come él. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, es que la gente hace comparaciones que no tienen sentido. Pero bueno, más allá de eso, el tema de los huevos realmente luego también tiene el metabolismo hepático que pueda haber de ese colesterol. Evidentemente luego es muy subjetivo. Hay gente que tiene mucha predisposición a alterar ese perfil lipídico, ¿vale? Y tiene que regular aún más las cantidades y hay gente que no. Entonces, bueno, pues dependerá un poco también de cómo esté tu situación, ¿vale, Sairi? Obviamente, personas con lipoinflamación, con síndrome, con una inflamación crónica de bajo grado, con porcentaje de grasa elevado, meter cantidades exacerbadas, pues evidentemente no va a ser lo mejor, ¿vale? Porque ya hay una situación proinflamatoria y evidentemente alterar más ese perfil lipídico no es lo mejor, ya puede haber cierta toxicidad a nivel hepático, pues obviamente no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente las cosas radicales, sin contexto ni nada, pues no tienen sentido. Por lo tanto, ¿cuántos huevos comer? Pues depende de la persona, evidentemente, de su carga de actividad física, su contexto, su composición corporal, etcétera, etcétera, y su genética, su metabolismo hepático en este sentido a nivel de colesterol, que es subjetivo, que cambia mucho de una persona a otra, ¿no? Entonces, obviamente, eso es algo que luego en una analítica se puede revisar e ir viendo, claro, obviamente. También combino con ictosterona, bueno, no trabajo con ella, y buena alimentación con cero de alcohol. Muy bien, Tomás, eso es lo más importante. Violeta, hola, te hablé al privado, ¿lo viste? ¿Por dónde, Violeta? Por aquí, por TikTok. No lo he visto, sobre todo, bueno, no sé si me acabas de hablar, Violeta, porque no sé si te estás refiriendo ahora mismo, es que no puedo verlo mientras estoy en el directo, pero ahora en cuanto acabe lo veo y te paso mi teléfono y te cuento cómo funciona sin compromiso, tanto a ti como a cualquiera que me escribáis. Me decís, hola Antonio, que quiero información. Y ya está. Yo os paso mi teléfono y os comento sin compromiso alguno. Hola, Sufian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vidal. La ingesta calórica semanal también puede ser buena idea o es mejor contar el día a día. Bueno, no es mala idea tampoco, Vidal. Evidentemente no somos cronos, no somos robots, que evidentemente si un día te pasas ya está mal y ya se altera todo. No, Vidal, si es que es lo que hablamos, tío. Esto es una buena pregunta, ¿eh? No, es muy buena porque es un enfoque que yo también hago mucho y evidentemente tenemos que entender que un día no es igual que otro, una semana no es igual que otra y obviamente esto es clave para comprender un poco la situación en general de alguien que quiere cambiar. O sea, ya el hecho de que tú un día, pues a lo mejor tengas más carga de actividad física, estés más hiperactivo, incluso el factor sueño hay que tener mucho cuidado también, no todos los días dormimos igual. Evidentemente eso altera mucho el factor calórico, incluso cierta alteración hormonal. O sea, no somos lineales, nosotros tenemos muchos desbalances, muchas alteraciones y evidentemente el cuerpo tiene que generar una homeostasis, un equilibrio, ¿vale? Ante las situaciones por las que le estamos llevando. Por lo tanto,
es más que evidente que se podría gestionar en ese sentido también. El decir, oye, pues a la semana voy a intentar introducir, pero ¿qué pasa? Que por eso que es más descontrol, que incluso es más complicado controlarlo, pero obviamente una semana no es igual que otra, un día no es igual que otro, como acabo de decir, y evidentemente es muy complicado tener al dedillo un control de calorías. Tú puedes tener 2.000 calorías semanales, o sea, quiero decir, semanales no, diarias. Tú puedes tener 2.000 calorías diarias más o menos para X cantidad de entrenamiento, etc, etc, etc. Llegar el fin de semana, te haces la medición y dices, anda, si he bajado de peso, qué bien. Vale, a ver la semana siguiente, que la voy a hacer calcada. Y de repente no bajas, subes o bajas en exceso. ¿Por qué? Porque hay muchas alteraciones, porque puedes tener más o menos actividad física y demás. O sea, si pensamos que somos un crono, que tenemos dentro un contador de calorías, no, a ver, la ley de la termodinámica es irrefutable, pero obviamente hay muchos factores que puedan condicionar el porqué de la bajada o de dónde viene la bajada o de dónde viene la subida. Es verdad que si comes algunos frutos secos en el partido te sentirás pesado. A ver, te puede sentar mal. Evidentemente, para mí, partido de fútbol, frutos secos, me parece absurdo. Grasas no voy a meter. O sea, me parece absurdo, Sufian. No metas frutos secos antes de entrenar, por favor. Cardiovascular, de un partido de fútbol. Que encima tiene antinutrientes y te pueden sentar mal. O sea, es que realmente es absurdo. Yo no metería frutos secos antes de un partido de fútbol. Hola, Jessica, ¿qué tal? Una pregunta. Para coger masa muscular, una persona pesa... A ver, una pregunta para... Vale, coger masa muscular, una persona tal, con tu edad, peso normal, mi edad 49, aunque no aparento... vale, yo como poca carne, más cosas veganas y cuidando las comidas porque hay cosas que no puedo comer porque me sienta mal, carne de cerdo y cosas sin gluten. Bien, Jessica, bueno, y para coger masa muscular, pues lo primero que tienes que hacer es, dentro de que me has contado un poco el tema alimenticio, que eso se tendría que matizar y, por supuesto, flexibilizar bajo tu gusto y bajo tus necesidades, pero aquí lo primero es entrenar con cargas, Jessica. O sea, aquí por encima de lo que comemos hay que entrenar. O sea, la gente piensa que los resultados estéticos vienen de primera mano por la alimentación. No, vienen por el entrenamiento, ¿vale? Por la actuación, por el impacto, por lo que generemos. Y a partir de ahí, de abrir ese abanico, esa ventana de oportunidad, ¿vale? Lo que necesitamos es ir introduciendo, ¿vale? A lo largo del día, con un buen descanso, etcétera, lo que el cuerpo va necesitando en base a mi objetivo, ¿vale? Y luego ir viendo cómo voy evolucionando semanalmente, ¿vale? En base a revisiones, que es como funciono yo. Por ejemplo, yo, Jessica, bueno, ya te lo comento a ti, yo soy nutricionista y preparador físico y claro, yo me hago cargo de todo, Jessica, a nivel de dieta, entrenamiento y demás. Y obviamente aquí, en tu caso, se necesitaría ese entrenamiento de fuerza más todo el factor alimenticio. Un factor alimenticio que evidentemente, oye, me sienta mal el gluten, oye, la carne de cerdo, si la de vaca no, pero bueno, hay ciertos alimentos que me sientan mal. Lo primero es ver un poco si realmente mejorando tu contexto, estos alimentos de repente te empiezan a sentar bien, que esto ocurre muchísimo, Jessica. Hay gente que tiene un estado preinflamatorio, una situación muy hostil, tiene la microbiota reventadita. ¿Por qué? Porque está constantemente en un estado preinflamatorio, no absorbe bien los nutrientes, encima oye cosas y empieza a hacer cosas anárquicas y encima, en vez de mejorar, empeora y por lo tanto no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces hay que tener un orden, un criterio, ¿vale? Para entender que yo puedo utilizar cosas, pero también tiene que venir dada la ventana de oportunidad, el enfoque del impacto para que esto se habilite, ¿vale? Yo impacto, genero más sensibilidad. Quiero mejorar la sensibilidad a la insulina, quiero salir de ese estado preinflamatorio, hay que crear la medicina perfecta, natural, dentro del cuerpo, que es la más importante para mí, que serían las células musculares. Entonces, vamos a generarlas para que nos generen esa facilidad de absorción de nutrientes, ¿vale? Gracias, JS. No, solo lo preguntaba, no solo preguntaba, pero yo me suelo meter algunas tortillas de arroz. Claro, a ver, pues yo me metería más pasta, tortas de arroz, algo de fruta. Previo al entreno, un entreno glucolítico como el fútbol, no interesa mucho meter ni proteína ni grasas. O sea, interesa carbohidrato, evidentemente. Pero ahí la idea es tener buena absorción, buena funcionalidad,
Y también, por supuesto, durante el entreno, bebidas ricas en electrolitos, sobre todo a nivel de sodio, meter incluso a lo mejor una palatinosa que tiene una entrada de sangre más sostenida, ¿vale? Podemos meter alguna maltodextrina, cicloestrina, pero sobre todo reposición también de minerales. Hola, Orange. A Jessica, ¿hacer pesas se puede? Sí, evidentemente, claro, no es que se pueda, se debe. Hola, máquina, me han recomendado, pero que escúchame, Jessica, lo puedes hacer con bandas elásticas, o sea, tú necesitas generar un estímulo a través de movimientos que generen una resistencia y que generen una tensión mecánica para producir una señalización, si no el cuerpo no va a cambiar. O sea, mover por mover, hacer por hacer, al tuntún, sin ningún tipo de sentido, no os va a hacer nada, ¿vale? Hola, máquina, me han recomendado hacer drop set para volumen, ¿eso funciona? Sí. Descendentes, sí. Sí, puede funcionar perfectamente. Y respaws, a mí me gusta mucho trabajar así. Ahora hay que llegar bien al fallo, luego controlar bien los movimientos, etcétera. A mí me gusta mucho, por mucho que... O sea, yo trabajo muchísimo y yo soy natural, ¿eh? O sea, quiero decir que alguno dirá, no, eso para... No, 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 no. Sueña la Margarita con ser Romero. Fran, ¿qué tal? Buenas, Romero. ¿Cuál sería el plan? Me interesa. No tengo problema con ningún alimento y me adapto. Fran, ¿cuál sería el plan? Evidentemente, a ver, el plan de acción principal, que como yo actúo, obviamente es hacer un abordaje íntegro de tu situación, ¿vale, Fran? O sea, es decir, ver tu composición corporal, analizar, sobre todo, mira, lo primero que yo hago, Fran, es mandar una ficha. En esa ficha tú me harías constar, pues bueno, si tienes alguna intolerancia, alguna alergia, lesión o alguna patología a tener en cuenta. Evidentemente, también lo que te hago constar, y esto para mí es lo más importante, es desde que te levantas hasta que te acuestas, qué es lo que haces, qué sueles comer, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, esa cronología diaria para poder encajar esa dieta y ese contexto de entrenamiento a tu ritmo de vida, no a la inversa, ¿vale? Y a partir de aquí, Fran, obviamente, pues como digo, establecer esa dieta con diferentes alternativas que yo doy, incluso puedo abrir más, o sea, es decir, la idea es que también sea ameno el tema nutricional, ¿vale? Que sea bastante ameno, que no estéis encorsetados en pollo y... No, no, por favor. O sea, hay más alimentos que podemos utilizar. Y a partir de aquí, pues evidentemente, Fran, necesitamos la sinergia de entrenamiento, que ese entrenamiento sea lo suficientemente efectivo para mejorar la absorción y para que se vayan dando todos los resultados. A partir de aquí, también hago las revisiones semanales, Fran, ¿vale? O sea, evidentemente, a través de medidas, de peso y tal, y con el feedback que vamos a ir teniendo durante la semana, incluso independientemente del balance semanal que hagamos al final de la misma, pues evidentemente conseguir lo que nos propongamos, tío. Así que, Fran, nada, pues me puedes escribir por privado, yo te paso mi teléfono y te cuento a través de WhatsApp sin compromiso alguno cómo funciono. Y en el caso de que te cuadre, pues obviamente ya está, iríamos a por todas. Y si no te cuadra, pues no pasa absolutamente nada. Os informo sin compromiso. Entiendo si tienes la flora intestinal delicada, comer poco, cuidarse cosas que no inflaman. A ver, si tienes la flora intestinal delicada, podríamos ver evidentemente de por qué puede venir y tal, pero en el momento que uno empieza a mejorar esa situación, ¿vale? A nivel intestinal, obviamente hay que dar normalidad. O sea, tú ya empiezas a fluir mejor, empiezas a mejorar, ¿vale? Esa microbiota, que seguramente pueda existir algo de disbiosis o puede haber alguna circunstancia que no se esté gestionando bien, sobre todo factores de falta de entrenamiento, factores de acumulación, factores de resistencia a la insulina, Jessica, son más que comunes que alteren la microbiota. O sea, es que esto es así, ¿vale? O sea, malos hábitos, alteración, pero esto es lo normal, pero sobre todo esto es lo que hay que entender. A partir de aquí hay que ver si es algo crónico y que no se pueda salir de ahí, pero que yo creo que no, ¿vale? A ver, depende del caso. Y hay gente que en el momento que empiezas a mejorar, a repoblar esa flora intestinal y a hacer las cosas mejor y a entrenar y a mejorar toda esa sensibilidad, evidentemente todo se llega. La gente piensa que el problema son los alimentos y el problema somos los humanos, somos nosotros. Si el problema no es el alimento, ¿por qué a ti te sienta mal y a tu vecino no? Porque evidentemente hay una serie de hábitos, obviamente también hay contextos genéticos, pero es un porcentaje bajo de la ecuación, ¿vale? Hay contextos genéticos, pero es un porcentaje muy bajo. Lo epigenético, ¿vale? Es un 90% aproximadamente. Es decir, lo que
hagamos nosotros en nuestra vida, con nuestros actos, etcétera, es lo que marca el que yo mejore o no, absorba más, menos. Soy yo el que la lía, ¿vale? Independientemente de ese 10-15%, que obviamente hay contextos genéticos que te predisponen a patologías, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que hagamos es la grandísima mayoría. Por lo tanto, el problema no está en los alimentos, está en nosotros, ¿vale? Y entonces somos nosotros los responsables y los que tenemos la responsabilidad de mejorar esa situación para que empecemos a absorber y mejorar toda la sintomatología negativa. ¿Entendemos esto? Saludos desde Uruguay, Cas. Saludos desde España, tío. ¿Qué opinas de los quemadores de grasa? Nada, horribles. No me gustan, Maru. Nada, horrible. Por favor, ahorraros el dinero. Buena, Romero. En este último mes tiro bastante más peso, pero no veo mejora física. No sabría decirte solo. Tendría que ver qué ocurre. Vale, no te puedo decir. Esto es un detalle que obviamente no sé por qué puede ser. Tampoco sé, estás tirando más peso y no ves mejora física. Tengo que ver qué es lo que haces en casa, cómo comes, cómo recuperas, qué ejercicios estás haciendo, si realmente estás generando un gasto calórico o no, si en un mes estás esperando tener una mejora física de mutante, pues obviamente expectativas surrealistas tampoco se pueden dar, tío. Entonces no lo sé, no sé cuál es el contexto, porque puede ser también el tema de la ejecución, de la frecuencia, no lo sé. Obviamente no te conozco, no te podría decir. Iris, ¿qué tal? Hola, ¿sabes si es posible después de embarazo ahora lactando poder recuperar culo? Me está costando más. Bueno, evidentemente a posteriori del parto, Iris, habrá que ver un poco también de dónde venía, porque bueno, yo por ejemplo tengo mujeres que han dado a luz, que ya enseguida están entrenando, pero claro, venían de una situación cuando estaban embarazadas muy óptima, se cuidaban muchísimo. Muchas mujeres tienden a perderse un poco y ahí es donde yo creo que se falla, ¿vale? O sea, obviamente hay que calmar, obviamente una persona, o sea, una mujer ahí tiene que tener mucho cuidado, mucha calma, pero también hay mujeres que se dejan en exceso y yo creo que eso es el gran problema, ¿vale? Entonces, no sé cuál es tu caso tampoco, concreto, Iris, pero evidentemente cuando sales de esa situación, es cierto que ahora mismo habrás acumulado más de lo normal, Iris, date cuenta que la mujer en ese contexto de gestación tiene que acumular, tiene que estar con mucha energía, entiéndeme, tú tienes que estar con exceso, ¿vale? Tienes que estar, a ver, con exceso, entiéndeme, que tienes que estar como bien cubierta, entonces el cuerpo también retiene más líquido, etcétera. Entonces, puede ser que ahora al salir un poco de esta situación, el rodaje, ahora para volver a entrar de nuevo en dinámica y demás, pues evidentemente te esté costando más, ¿vale? Puede haber más retención, puede haber más acúmulo, que hayas podido, ¿vale? Dentro de que si tú eres una mujer que ya venías entrenando, por lo que puedo intuir que sí, pues obviamente vamos a gestionar el factor dieta. Yo aquí mejoraría mucho el factor dieta, Iris, el factor de entrenamiento también. Evidentemente puede ser que a lo mejor lo que estás haciendo puede ser que no sea lo mejor, no lo sé, pero evidentemente lo que antes te funcionaba y ahora no, puede ser un contexto hormonal, puede ser un contexto alimenticio. Entonces, claro, habría que ir viendo qué puede estar sucediendo, cómo vas evolucionando y demás. Yo, Iris, bueno, yo soy nutricionista y preparador físico y evidentemente yo hago revisiones semanales y demás, y esto es algo que hay que atar muy en corto para tener una buena progresión, ¿no? Evidentemente. Entonces, Iris, yo en cualquier caso, como te he dicho, me puedes escribir por privado, yo te paso mi teléfono, tanto por aquí como por Instagram me podéis escribir, por supuesto, y si me seguís también por Instagram os lo agradezco mucho. Me podéis escribir por privado, os paso mi teléfono y os cuento a través de WhatsApp cómo funciono sin compromiso, a título informativo, y en el caso de que os cuadre, pues evidentemente yo me haría cargo de todo, con supervisión, entrenamiento, todo. ¿Vale? Así que nada, Iris, no te preocupes, que yo entiendo que es una situación complicada. Muchísimas gracias de antemano por la rosa, pero no te preocupes porque eso poquito a poquito habrá que ir, seguramente vayas mejorando. En su día me recomendaron para antes de entrenar citrulina y también puedo tomar comprimidos de 3,2. Pablo, si tú quieres tomar citrulina malato previo al entrenamiento para mejorar un poco la vascularidad, en principio sin problema. Lo único, Pablo, que sola, ¿vale? El tema de meter café, si está en una situación en la que no te queda mucho para luego irte a dormir, te diría que no, o sea, estimulante ahí yo lo bajaría o lo quitaría.
Pero citrulina malato, bueno, en el contexto de cuando entrenes por la mañana, por ejemplo, Pablo, puede estar muy bien, incluso entrenando por la tarde también, pero que no sea muy próximo al sueño. Cuando te toque de noche, pues en principio no pasa nada, pero bueno, puede generar cierta aceleración por la dilatación de lo que es la capa endotelial, básicamente. Comprimidos de 3,2, sí, pero de 3,2, Pablo, para mejorar la fijación de calcio, ¿vale? En el caso de introducir vitamina D, perfecto, ¿vale? Porque se da K2 para mejorar la fijación de calcio, o sea, para que no exista precipitación de calcio, mejor dicho, ¿no? ¿Vale? Entonces, la D3, o sea, esa combinación de 3,2, perfecto, pero tiene que haber un déficit de vitamina D, ¿vale? También, pero bueno, yo antes de entrenar, eso me lo tomaría a primera hora, Pablo, ¿vale? Osma, gracias. Me he adelgazado más que antes, pero el músculo me cuesta volver lo que lo hago en casa. Claro, Iris, pero claro, seguramente hayas bajado de peso, pero no sé si has sacrificado mucha musculatura. Y esto es el problema, que cuando bajáis de peso no lo hacéis bien, precipitáis y esto puede arrastrar demasiado tejido muscular. Y luego viene la problemática de que tu metabolismo se ha ralentizado porque te has comido por dentro o has perdido mucho tejido muscular, tu metabolismo se ha ralentizado y por lo tanto ahora toca volver un poquito a empezar, entre comillas, porque tú ya tienes adaptación previa, pero evidentemente cuesta. Claro, ese es el problema de la gente que baja muy rápido de peso. Una cosa es bajar de peso y otra cosa es adelgazar. Cuando queréis bajar muy rápido, sin una buena densidad nutricional, al final os condenáis, porque estáis palmando músculo. Sí, la báscula bajar de peso, sí, perfecto, vale, perfecto. Pero ¿de dónde viene? Y te miras en el espejo, no te gusta. Entonces esto hay que reestructurarlo a través de alimentación, de entrenamiento de calidad, constancia, etcétera, etcétera. ¿Qué te parecen las inyecciones para adelgazar? Bueno, los HIIT o lo que es los GLP-1 HIIT, ¿vale? El tema del Mounjaro, Saxenda, etc. Nicolás, pues mira, a colación de lo que le acabo de comentar a Iris, muchas gracias a ti, Iris, lo dicho, por privado, encantadísimo de informarte. Pues a colación de lo que le acabo de comentar a Iris, gracias por el café, Iris. Precisamente este tipo de inyecciones, lo que es el tema de la semaglutida y demás, lo que os hace sobre todo es ralentizar la absorción, ¿no? Básicamente sentiros saciados. Entonces estas plumas que están muy en boga pueden estar excelente para mí a corto plazo, ¿vale? Pero como no se explica bien, pues la gente está a largo plazo y todos los perjuicios que eso conlleva, ¿no? Para empezar, no se explica que tiene que haber una densidad nutricional óptima. Brunet, muchísimas gracias por la rosa, muy amable. Para empezar, no se explica realmente cuál es el funcionamiento de esas plumas, ¿vale? La gente dirá, bueno, tú pínchate esto y te quita el hambre. No, claro, esto un médico lo explica rápido porque tampoco se va a liar a explicar. El problema, ¿cuál es? Que en la bajada de peso que tiene la persona, que obviamente solo interesa, parece, lo que es el perfil lipídico, que bajará evidentemente solo por la bajada de peso, la presión arterial bajará, entonces, claro, dices, no, qué bien viene. No viene bien. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, bajar rápido, lo único que te va a generar es que la bajada provenga del tejido muscular, porque este tipo de personas, la gran mayoría, por no decir ninguno, voy a decir la gran mayoría, no entrena con cargas y evidentemente esto es un problema porque no solventamos esa musculatura si no hay un impacto de fuerza, un impacto de entrenamiento. Ahí es donde luego la precipitación de tejido muscular va a ser más notorio, ¿vale? Vamos a palmar tejido muscular con las consecuencias pertinentes, como le acabo de comentar a Iris, de que tu metabolismo se ralentizará y evidentemente, si nunca has hecho nada, pues la primera línea de acción con la pluma no es ya mejorar la densidad nutricional, obviamente, que es que encima hay que comer, es que la gente encima no come y deja de ir al tuntún y eso no va así. Entonces tiene que haber una densidad, tiene que haber una aportación de nutrientes que necesitas para tener, ¿vale? Nosotros necesitamos unos nutrientes específicos. Si encima no lo metemos, es que encima la sintomatología es negativa a pesar de bajar de peso. Aunque te diga, sí, bajo de peso, pero me veo que estoy flácido, estoy derretido. Y esto yo lo he visto en mujeres que venían con la inyección esta y se han destrozado. ¿Pero por qué? Por lo que hablamos, porque no entrenaban con cargas, la alimentación pues daba igual, me quita el hambre, pues me alimento a base de yogures o de lo que sea y listo. Les daba igual, uy, qué bien, bajo de peso. Sí, pero vamos, la mayoría te estás canibalizando, puro y duro, te canibalizas
y por lo tanto lo que ocurre es eso, tu metabolismo se ralentiza, tu entorno hormonal se ralentiza, sí, mejorarás relativamente la sensibilidad a la insulina, porque bueno, pues algo de grasa irás quitando y bueno, pues te vas quitando peso, pero vamos, el momento que te quites el pincho, que ya de por sí no te ha venido nada bien, vas a obtener un rebote de 3 pares. Entonces creo que no se explica bien, creo que eso es un problema ya de base entre la persona que va sin intenciones de ponerse a hacer actividad física, porque es una persona que le da igual todo, ¿vale? O que tiene un problema con la comida y evidentemente no se le explica y no se le explica de que cómo mejorar todo ese contexto a la par que una mejora fisiológica con la creación de células musculares, como eso no se explica, porque ni por parte del médico ni por parte del paciente que no va a interesarse ni va predispuesto a que nadie le cuente su vida, ¿vale? O que le cuente cómo mejorar, porque obviamente la gente no está dispuesta a que le quites el whisky y la magdalena, eso no está dispuesta la gente. Entonces también entiendo mucho a los médicos, ¿vale? De hecho tengo amigos que me lo explican y es que es la pura verdad. Pero bueno, creo que también está en parte por parte de ellos el informar de, oye, muscula, no te acomodes con la pluma que te han pautado, come bien, oblígate a densificar nutricionalmente y a partir de ahí, obviamente, las cosas mejoran, ¿vale? Entonces tiene que haber un trabajo de base. Yo tengo gente que me ha llegado con eso y al mes o a los 2 meses lo han dejado. Porque obviamente mejoras tu sensibilidad a la insulina y todo empieza a mejorar, ¿vale? Obviamente, o sea, es algo que hay que tener bastante conciencia sobre ello porque creo que no la gente se cierra a no comer y ya está. Verónica, buenas, bajar 6,3 en 3 meses, lo ves saludable, estoy en déficit priorizando macros y pesas. Bueno, yo por mes, lo que he dicho, yo aproximadamente 2 kilos, ¿vale? Sería lo idóneo. En 3 meses, pues, ¿qué te voy a decir? La verdad que está muy, muy bien. O sea, 6,3, súper bien. O sea, en líneas generales, Verónica, entrenando fuerza, bajando paulatinamente. Para mí, lo que son números sin verte, ¿vale? Sin verte. Pero según lo que me pones y los números, me parece que está muy bien. Obviamente luego el tema visual va aparte, ¿eh? Pero vamos, entiéndeme. O sea, creo que en líneas generales muy bien, ¿eh? Arándanos post-entreno dicen que antioxidantes, pre-entreno son buenos. Bueno, no, post-entreno puede venir muy bien, Adrián. De hecho, por la reclutación de fructosa que vas a introducir a nivel hepático. De hecho, la mejor combinación es mezclar fructosa con almidón o con glucosa post-entreno para mejorar el reclutamiento de glucógeno. La fructosa irá a nivel hepático a través de los receptores GLUT5 y GLUT4 a través del almidón o glucosa a nivel muscular. Me paso que bajo sin pesas para una competición de 70 kilos y peleé contra Armari. Amigo, Pablo, fíjate, tío, lo importante que es y sobre todo